Buenas noches, gracias por estar ahí. Estamos en La Mira, estamos en vivo por BTV. Fede Comesaña. ¿Cómo están? ¿Todo Buenas bien? noches. Bueno, tenemos hoy el gusto de tener con nosotros al economista Gabriel Odone. Gabriel, muchas gracias por estar. Muchas gracias, Gabriel, por la invitación. Hola, Federico, ¿cómo estás? Más adelante vamos a tener un informe que la gente de la Guardia de Salto nos mandó sobre situaciones de discriminación en algunas escuelas públicas de Salto, a chiquilines con síndrome de Down, con espectro autista, con otras dolencias que no les hacen la vida fácil. Pero lo vamos a ver más adelante. Gabriel, el gobierno tomó algunas medidas hace unas semanas con el aumento a los públicos, a los jubilados, ¿no? Uno podría pensar, ese apartamiento de la ortodoxia tiene un fundamento económico, tiene un fundamento político también, pero uno se piensa, si tiene un fundamento político electoral, digamos, ¿no? Y también económico y social, ¿por qué se siguen demorando y no hay medidas para los más pobres, ¿no? Para quienes no están dentro del sistema? Uno sigue esperando y esperando y esperando, pasan los días y... Bueno, yo creo que lo primero que es importante subrayar como uruguayos es que es muy bueno que el sistema político sea sensible a estas cosas, ¿no? Yo creo que el sistema político uruguayo tiene el instinto bien desarrollado de que ante un evento negativo como es el shock de precios que el país está recibiendo, es sensible y reacciona. En la región hemos visto demoras o retrasos o incluso cuestionamientos a reacciones de este tipo, y eso termina generando un clima de convivencia más difícil. Yo creo que lo primero que es, digamos, lo que el gobierno ha hecho por las razones que fuera, de alguna manera lo primero que uno debe subrayar es una demostración de cercanía con los temas de la gente. Lo segundo que uno debe decir es que seguramente lo que se puso arriba de la mesa rápidamente y la velocidad a la que se puso tiene que ver con fundamentos de respuesta de naturaleza política. Primero a la población en general, pero también a la coalición de gobierno. Recordemos que antes de Semana de Turismo había habido una serie de iniciativas de miembros de la coalición para promover medidas puntuales que lucían dispersas, algunas sin mucho fundamento, sí. Y lo que seguramente el gobierno pretendió hacer con ese anuncio que hizo después de Semana de Turismo fue armar un paquete para continentar esa dispersión. Los reclamos. Y sobre todo esa especie de creatividad de medidas que no tenían alguna mayor fundamento, sí. ¿No? Entonces, esa rapidez de respuesta, que tiene una urgencia política, probablemente lo que no permitió es articular digamos, el paquete de una manera ordenada. Incluso los anuncios son hechos para a partir del segundo semestre del año, con lo cual el problema no era la rapidez, digamos, de implementar, sino la rapidez de comunicar. Y en ese paquete, las cosas más, entre comillas, sencillas que se arbitraron, tuvieron que ver con aumentos de salarios o convocatorias o invitaciones al sector privado que lo promoviera. Y aquellas medidas para aquellos grupos que son más vulnerables, que son los que están menos comprendidos por los paquetes institucionales sencillos en materia de ingresos, de alguna manera son más difíciles y más complejos de implementar, y seguramente son parte de lo que el gobierno ha dicho que está estudiando. Yo, visto de afuera y como analista, hubiera preferido una comunicación más integral, más horizontal, de manera tal de que uno pudiera ver la consistencia general del paquete y sobre todo la consistencia con los objetivos. Pero seguramente el timing de la respuesta tiene que ver con estas urgencias de detener otras iniciativas que, si hubieran prosperado, estaríamos discutiendo ahora sobre medidas más estrambóticas. Acá tuvimos al presidente del Banco Central, a Arabat, y él decía, respondiendo a las críticas, a los señalamientos de algunos economistas, de que él dice que no es una contradicción tener en estas medidas una política salarial expansiva y una política monetaria, digamos, constrictiva. Sí. En primer lugar, la política monetaria no está en terreno contractivo, está moviéndose hacia el terreno contractivo, porque estrictamente por la regla que el Banco Central tiene adoptada, para que la política monetaria sea contractiva, la tasa de interés debería ser positiva en 2%, y hoy todavía no lo está, requiere de algunos aumentos adicionales. Pero claramente nos vamos en esa dirección. Por otro lado, la política fiscal no es expansiva en el sentido de que no hay un crecimiento del gasto, pero sí es menos contractiva de lo que hubiera sido si estas medidas no se hubieran arbitrado. O dicho de otras palabras, si no se dispusieran aumentos de salarios públicos o de pasividades, el resultado fiscal convergería a un menor nivel del que va a terminar convergiendo. O sea que en el contrafáctico es menos digamos, contractiva de lo que sería. Y la política salarial claramente lo que hace es proteger los ingresos, y en ese sentido sí es un efecto de estímulo a la demanda.
¿Esto se puede hacer en materia de política económica? Por supuesto. ¿Forma parte de un camino razonable? Sí, si uno lo hace por periodos cortos. Lo único que tiene que tener uno claro es que cuando uno se mueve en un terreno contractivo monetario y expansivo en otros componentes, hay una variable que recoge digamos, estos efectos contrapuestos, que en Uruguay, por las características de la economía dolarizada, es el dólar. Y por lo tanto eso, todo lo demás constante, supone apreciación cambiaria. ¿Ese es un problema? No necesariamente. Con los precios internacionales que hoy tenemos, eso es soportable para el sector exportador extra región. Pero para un conjunto de actividades expuestas a la región, típicamente comercio en frontera, pequeñas y medianas empresas, o quienes son competidos por productos argentinos o que arriesgan a que el turismo de compra se vaya hacia Argentina, esta es una medida que una apreciación cambiaria genera problemas. ¿Que se puede sostener por periodos cortos? Sí. Pero lo que sabemos de la década del 90, lo sabemos bien, es que cuando la política monetaria es contractiva por razones de definición de objetivos y las políticas fiscal y salarial no acompañan, el resultado podría terminar siendo, como lo fue en la década del 90, de una intensa apreciación cambiaria. Hoy no ese es el riesgo porque los niveles de variaciones son más chicos, pero ahí hay un punto. Y sabemos en Uruguay que ya estamos con precios en dólares caros con la región y que por tanto la competitividad es algo que hay que vigilar a largo plazo. Y esto es lo que los analistas hemos señalado. Ya sabemos que cuando las políticas divergen o se vuelven no necesariamente consistentes, el resultado es una apreciación cambiaria. ¿Esto es grave, es dramático, es algo que llama a la alerta? No, pero estamos en la obligación de señalar que no se puede sostener por mucho tiempo y que deberíamos comprender todos un poco mejor hacia dónde vamos, porque entre otras cosas la sensación que nos quedó al otro día a varios de nosotros es que el objetivo de inflación sigue estando presente, pero está en pausa, por lo menos. Y eso es bueno que se explicite, porque si no se explicita con claridad, nos cuesta leer qué quiere hacer la autoridad, y si nos cuesta leer qué quiere hacer la autoridad, las expectativas, que son tan importantes para gestionar los ajustes de precios, los remarques de precios, no de nosotros los analistas, sino de los empresarios, que son los que toman decisiones, se vuelve más compleja. Entonces, esto que puede ser un problema hoy menor, se puede convertir en un problema más complejo dentro de 2 años si todo esto se indexa, digamos. Gabriel, a ver, todo el mundo está preocupado hoy por la inflación. Si ponemos el caso de Estados Unidos, en el último año la inflación pasa de 4,2 interanual a 8,5, o sea que se duplica. En el caso uruguayo, el salto es de prácticamente 7% a 9,4, o sea que en un caso se duplica, en el caso uruguayo aumenta 1/3. Esto tiene 2 lecturas. Por un lado podemos decir, bueno, nos pegó menos que en otros lados. Acortamos la diferencia, pero por otro lado ya veníamos de una inflación significativamente más alta que el resto del mundo, por lo menos de países comparables con Uruguay. Hay elementos en Uruguay que explican una inflación más alta y que nos llama la atención cuando salta a determinado nivel, cuando pasa el 8, el 9%. ¿Cómo ves vos ese fenómeno más a nivel estructural de la inflación? Y sobre todo, bueno, ¿qué se puede hacer para converger realmente a esos niveles de inflación más acotados? Lo primero, por la vía de los hechos, los gobiernos anteriores del Frente Amplio, sin nunca explicitarlo, habían aceptado que estaban en una zona de confort con inflaciones del 7 al 8%. Y solamente se preocupaban por inflaciones superiores al 8%. Incluso cuando hubo mecanismos de corrección establecidos en pautas salariales o en algunos criterios de precios, te mostraban que el umbral de preocupación era umbrales del 9 o algo, arriesgándose a poner en el 10. Luego desaparecieron esas señales. Entonces, Uruguay, de alguna manera, y hay un conjunto de colegas que así lo entienden, que el esfuerzo que supone llevar la inflación de 7 a 4% entraña un conjunto de complejidades y un conjunto de esfuerzos de difícil coordinación, con efectos políticos de difícil calibración y por lo tanto zona de confort 7%. Yo creo que con ese diagnóstico, era de alguna manera resumido por los platitos chinos, el Frente Amplio transitó. Esta administración, por diversas razones, por el mandato que recibió y por lo que anunció en campaña, puso, consistente además con la idea del Maya Oro y que transparencia y transmisión de señales para el sector privado, se propuso una meta ambiciosa de ir de 7 al 4. Lo que pasa que eso
lo toma en un momento en el cual el escenario mundial, por diversas razones, se vuelve inflacionario. No necesariamente por el evento del shock de precios que tiene lugar ahora en febrero, sino porque las políticas monetarias y las políticas fiscales fueron muy expansivas en los países industrializados para combatir la pandemia, y eso instaló inflaciones más altas. A su vez, el shock de precios recibido ahora por el fenómeno bélico le da más presión a la inflación. Entonces, algo que para Uruguay era impresentable internacionalmente hace 4 o 5 años, que teníamos inflaciones del 7-8, cuando un mundo convivía con inflación del 2-3, hoy Uruguay vuela bajo el radar porque está en el pelotón de países que tienen inflaciones altas, y en el fondo puede justificar este fenómeno de esta manera. No obstante lo cual, no debemos perder de vista que nuestra inflación de 9% es una inflación alta, y además que tiene fuertes mecanismos para permanecer en el tiempo y propagarse. Y por lo tanto, si algún día, y ese es el comentario crítico también de algunos de nosotros, tú querés arbitrar una política macroeconómica consistente con reducir la inflación, vos tenés que tener una política económica consistente con reducir la inflación, vos tenés que tener una política macro consistente, fiscal, salarial y monetaria contractiva, y eso tiene que haber unas circunstancias que te ayuden a poderlo implementar, que no haya una pandemia, que no haya un fuerte problema de afectación de ingresos. Por otro lado, tenés que tener algo de suerte, los shocks internacionales tienen que estar bajo control. Y tercero, tenés que implementar un paquete de políticas a nivel micro. O sea, vos tenés que atacar el nivel de precios. Para que vos tengas una estrategia desinflacionaria creíble, no basta solo con mejorar tu gestión macro. Vos en Uruguay tenés que intervenir en algunos lugares donde los precios se forman de manera espuria. En algunos lugares porque hay paramétricas que indexan permanentemente, en combustibles, eso pasa en transporte, eso pasa en contratos que el Estado tiene celebrados con privados, por ejemplo en la construcción, y eso pasa también en los salarios, y también pasa en prácticas comerciales que en Uruguay no están desestimuladas. Por ejemplo, el distribuidor exclusivo, digamos, que hace que la competencia para ciertos rubros no sea suficiente. Entonces, cuando vos mientras no tengas un plan así, pasar de una inflación de 7 a 4 es algo no fácil de hacer, tendrías que tener mucha suerte para lograrlo. Si además tenés mala suerte, como pasó, es imposible. Resultado, lo que hoy deberías estar haciendo es decir, acepto que hoy la inflación no la puedo llevar a donde quería, lo pongo con un objetivo secundario, compenso a la población por el aumento de precios, pero sobre todo me preocupo que la población más vulnerable, la que no tiene mecanismos de protección ninguno, que no está en la actividad formal, no tienen sindicatos que les permitan proteger sus precios, o no tienen mecanismos de traslado, arbitro algunas medidas de protección. En mi opinión, más por el lado de las transferencias para dar ingresos que por el lado de controlar precios, que todos sabemos que son medidas de baja efectividad y que además generan vicios difícilmente controlables. Basta, miremos Argentina, ¿no? Y no estamos pagando un costo también por mantener estos niveles de inflación, más allá de estos niveles más coyunturales, pero un nivel por encima de un 7%. Pienso en el estímulo a la inversión y la capacidad para anticipar escenarios futuros. Pienso también en el valor que le damos a la moneda propia y tener una moneda de peso y que tenga capacidad, digamos, de ahorro el uruguayo en pesos. A ver, yo creo que tener una inflación baja es muy importante. En primer lugar, por una razón de justicia. Las personas que más sufren los fenómenos de precios son las personas que son más vulnerables, son las que no tienen, insisto, un sindicato o mecanismos formales de protección. Lo segundo es porque transmite señales confusas. Al final del día nunca nadie sabe calcular bien cuánto va a ganar, y entonces como no sabe bien cuánto va a ganar, se protege. En tercero, porque genera prácticas poco transparentes. Lo típico en Uruguay, la gente que hace el valor de referencia del dólar, el valor de referencia de la UI, o el combustible, hace que ni bien aparece una señal, lo que el uruguayo sabe es que eso va a significar más precio, entonces reajusta si lo puede hacer para protegerse. Entonces, por todas esas razones todos coincidimos en que, y no hay duda de esto entre los colegas, y creo que en la sociedad, de que la inflación baja es lo bueno. El tema es, insisto, Uruguay tuvo una inflación durante 40 años de 63% anual. En los 90 hubo un proceso desinflacionario exitoso, la inflación converge a un dígito y nos quedamos en un dígito a pesar de la crisis del 2002. Ahora, haber desinflacionado la economía como la desinflacionamos fue costoso.
mucha gente recuerda la década del 90 con tasas de desempleo elevadas o con industrias que desaparecen. Bueno, una buena parte de esas cosas que pasaron en los 90 es que había un conjunto de actividades, un conjunto de empleos que vivían al amparo de una alta inflación. Cuando vos la eliminaste, dejaste expuesto a actividades que eran ineficientes y que por lo tanto desaparecieron. O sea, desinflacionar es costoso. Entonces, el tema es que cuando vos llegaste a este umbral de 7-8%, el paso adicional que tenés que hacer entraña un costo social, un costo político que hay que saber gestionar y programar. Eso es lo que la sociedad uruguaya, por diversas razones, los gobiernos uruguayos, por diversas razones, no han encontrado el momento de hacerlo. En eso estamos. Este gobierno había decidido adelantar, pero un conjunto de circunstancias, si tú querés, se lo han impedido, además de que yo creo que nunca tuvieron un plan integral consistente. De hecho, si vos mirás las pautas que ellos promovieron salariales el año pasado, eran razonablemente consistentes con un proceso desinflacionario, pero los acuerdos salariales no recogieron las pautas, con lo cual vos ya tenías una señal de que si bien tu política fiscal era contractiva y tu política monetaria iba al terreno contractivo, tu política salarial no había sido acordada porque no te creían que iba a ser inflación baja como estaban anunciando. ¿No vamos una tanda y ya volvemos? Sí, claro. Este espacio es presentado por Santander, que te ofrece el mejor préstamo hipotecario con una tasa desde 3,9%. Santander. Seguimos en la mía, estamos con el economista Gabriel Odone. Un tema que me quedó del bloque pasado, cuando vos ya habías escrito sobre esto y lo mencionaste ahora, hablando de las poblaciones más vulnerables, el tema de las transferencias, ¿verdad? ¿Vos pensás en el tema de transferencias contributivas o no contributivas? Bueno, a ver, en primer lugar, yo estoy lejos de ser un experto en este tema, que son los temas de pobreza, los temas de combate a la pobreza, son temas de una complejidad, de una especificidad muy grande, de la cual yo estoy lejos de ser un experto. Soy un simple lector o escucha de colegas míos que en los últimos años, afortunadamente, han escrito mucho sobre esto. Pero la impresión que yo tengo visto de afuera es que esa matriz de protección que tenemos, sin ser por los temas institucionales, porque finalmente se creó el MIDES y hay algunas en los años 2005, cosa que no teníamos un Ministerio de Desarrollo Social, y después tenemos algunas herramientas que sí fueron creadas o perfeccionadas, como son la tarjeta Uruguay Social o algunos otros mecanismos de transferencias. En general, la materia de protección es esencialmente la misma que teníamos hace 40 años. Son nuestras asociaciones familiares, es nuestros centros CAIF, son nuestro sistema educativo y un conjunto de medidas que están dispersas por allí. Pero lo que uno no observa es que en ese capítulo donde han emergido nuevas demandas, nuevos problemas, nuevos desafíos que combinan seguridad con educación, con infantilización del problema, con temas de salud, etcétera, no parece la sociedad, no estoy atribuyéndole a este gobierno ni mucho menos, porque en el gobierno anterior tampoco pareció haber una claridad comprensiva de esto. Entonces, la impresión que uno tiene es que nuestro sistema protege bien a quienes estamos integrados al sistema, pero quienes no están integrados al sistema o que están en la periferia del sistema, los protege con medidas puntuales y no necesariamente efectivas, o por lo menos no del todo efectivas. Entonces, la pregunta es, empieza la discusión, ¿qué tipo de transferencias? ¿Condicionadas, no condicionadas? ¿Pensiones contributivas, no contributivas? Yo creo que hay población a la cual al final del día uno tiene que hacerle transferencias sin muchos condicionamientos y en algunos casos con algunos incentivos mínimos, pero que no necesariamente tienen que guardar una relación con una contribución hecha. Y por ejemplo, tenemos que pensar con la cabeza abierta en esquemas de impuestos negativos, digamos, ¿no? Donde haya personas que lo que terminan recibiendo es una transferencia más o menos permanente como consecuencia de que su situación de vulnerabilidad les impida alcanzar un nivel de ingreso mínimo. Y eso va a suponer repensar a cosas que tienen que ver con... los impuestos negativos están presentes en Estados Unidos, no es una... Sí, una cosa de populismo... o sea, hay que pensar muy bien cómo... Yo creo que ahí hay mucho para aprender y mucho para hacer, y creo que los partidos políticos y la sociedad
civil tiene que concentrarse. Lo que pasa es que esa población que es objeto de eso tiene poca capacidad de presión y poca capacidad de instalar en la agenda el tema, y la única forma que el tema se instale en la agenda es cuando esa población se comporta fuera de los límites de la convivencia social definida, delincuencia, y emergen episodios que nos rompen los ojos. Es ahí donde yo creo que la sociedad uruguaya tiene un debe, y las medidas que fueron puestas el otro día lo demuestran. Rápidamente sabemos qué hacer con población formalizada y nos cuesta en varias semanas pensar qué hacemos con la población que no queda comprendida. Fede, ya te dejo, pero recién dijiste, tenemos la población integrada, estamos bien cuidados o bien protegidos, pero sin embargo... Tenemos dispositivos para cuidarla, que no necesariamente quiere decir que esté bien cuidada. Pero por ejemplo, el dispositivo de la seguridad social está a punto de hacer quiebre, ¿verdad? Y tenemos una necesidad. ¿Cómo ves el tema de las reformas políticas, las reformas sociales, las reformas económicas, las reformas que el sistema requiere de fondo? ¿Ves el sistema político? Uruguay hizo muchas buenas reformas desde los años 70 que le permitieron volverse mucho más eficiente y eficaz para competir en el mundo. Y eso fundamentalmente estuvo alojado en el sector transable de la economía, en el sector que es cuyos bienes que produce son objeto del comercio internacional. Pero nuestro sector no transable, educación, salud, transporte, distribución de combustible y un Estado, sigue siendo grosso modo el mismo de hace 50 años. Ahí tenemos un debe muy grande. Nosotros tenemos que avanzar en reformas que más o menos están identificadas. Este gobierno asumió con un paquete de ideas, algunas que están expresadas en la LUC como intenciones, en combustible es el caso más evidente, pero que no terminamos de cuajarlas, de cómo hacerlas. No es fácil, porque cualquier reforma que pretenda ganar eficiencia en esos sectores va a suponer afectación de derechos adquiridos, afectación de condiciones laborales, y siendo el sector no transable el que más gente emplea, porque y siendo un sector transable como el que tenemos, que ocupa poca mano de obra, o sea, la gente que perdiera oportunidades laborales en el sector no transable por reformas por eficiencia, no tienen en el sector exportador un lugar para irse porque es un sector poco intensivo de mano de obra. Ese es un típico dilema de la ciudad uruguaya que le cuesta resolver. No termina de reformar cosas porque es costoso política y socialmente, y no termina de encontrar dónde alocar a esa persona, salvo que el país creciera a tasas muy aceleradas y aumentadas por tiempo. Entonces, en esa trampa estamos. En ese marco está la reforma de la seguridad social, que es una reforma importante. Era inminente e imprescindible en diciembre del 2019. ¿Por qué? Porque la situación fiscal era frágil y era bastante impresentable en términos comparados. Ahora, como el mundo empeoró todo fiscalmente y todo el mundo fue a déficits fiscales enormes, hoy Uruguay otra vez vuela bajo el radar, y su situación fiscal, que es mejor, claramente mejor que la que teníamos en 2019, pero no necesariamente sostenible y con fragilidades diversas, hoy pasa más desapercibida, y por lo tanto ni las calificadoras de riesgo ni los inversores nos van a estar presionando como nos podían haber presionado si no hubiera habido pandemia, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la reforma de la seguridad social, que era inminente e imprescindible ponerse en la mesa en 2019, pasado 2 años que no se pudo arbitrar una propuesta, hoy yo diría sigue siendo muy importante. Yo creo que es imprescindible que la pongamos arriba de la mesa, pero yo le atribuyo, especulo con esto, baja probabilidad que el gobierno esté en condiciones de poner una reforma consistente arriba de la mesa que se pueda hacer aprobada este periodo. Tal vez vayamos a un esquema similar al de los 90, donde el gobierno de Lacalle avanzó mucho en diagnósticos y en propuestas, lo dejó puesto contra la puerta y fue la administración Sanguinetti, ni bien asumió la que hizo la reforma. Pero aquí este es un tema bien interesante del que hay que pensar. La reforma claramente que tiene que hacer Uruguay tiene que pensar en la seguridad social, tiene que pensar en que nuestro sistema así como está requiere de retoques paramétricos. Vamos a tener que ir por temas de edad de retiro, vamos a tener que ir por temas eventualmente de aportes y de tasa de reemplazo para poder que el sistema funcione. Y eso hay que hacerlo en el tiempo. Tenemos el sistema, tenemos a través, en la periferia del sistema, sistemas especiales para colectivos específicos, sistemas de prestaciones definidas que son deficitarios, que pagan mejores jubilaciones que el promedio y que por lo tanto Renta General no está en condiciones de seguirlo rescatando para siempre. Y ahí tenemos que hacer ajustes. ¿Son materiales para la fiscalidad? No, pero son políticamente relevantes. Es muy difícil justificar una reforma en el régimen general, claro, si yo tengo que... Y entonces, por eso es que es necesario avanzar en ese capítulo. Ahora, cuando avanzás en ese capítulo, tenés que pensar, primero, tener regímenes de prestación definida para colectivos chicos que reciben shocks
idiosincráticos. Por ejemplo, el descenso de la población incorporada al sistema financiero es una tendencia mundial. ¿Por qué? Porque en el mundo los procedimientos rutinarios se sustituyen rápidamente por procedimientos informáticos, de manera tal que la población afectada al sistema financiero tiende a caer y la regulación bancaria tiende a ser más costoso en la industria, lo cual hace que el incentivo a incorporar mano de obra sea baja. Además, en Uruguay los costos salariales del sector bancario son extremadamente altos. Entonces, ese es un típico caso en el cual tener un régimen especial, específico, es muy riesgoso porque la probabilidad de que vos tengas problemas recurrentes en un sector, entonces vos tenés que pensar con cabeza abierta y reformarlo. Ahora, cuando lo vas a reformar, el militar podría definirse lo mismo y el profesional tiene lo mismo. O sea, puse el ejemplo ese, pero todos tienen su problema. Cuando vos tenés que pensar esto, tenés que empezar a pensar lo que está pasando en el mundo. Tratar de alejarte de prestación, de contribuciones asociadas al trabajo, porque si no es un círculo vicioso. Como el sistema se financia, yo tengo que aumentar más los aportes, pero como los aportes están ligados al aporte patronal o personal, entonces el desestímulo es a contratar gente, porque si tengo más gente, pago más aportes. Entonces vos tenés que empezar a pensar que tenés que independizar el financiamiento de regímenes de aportes, y tenés que ir a regímenes impositivos. Esto supone repensar el sistema social, porque la gente vive más tiempo, la esperanza de vida aumentó y los sistemas en el mundo están con problemas. Entonces Uruguay tiene que pensar muy bien, con cabeza muy abierta, e intentar pensar 20, 30 años para adelante para hacer una reforma potente, y creo que eso en los últimos 2 años de este periodo de gobierno, con la coalición que va a tener que llegar junta, pero que al mismo tiempo le va a costar cada vez más funcionar, como lo estamos viendo con medidas que se proponen todos los días, le va a costar pasar la reforma ahora. Ojalá me equivoque, porque creo que es importante que pudiéramos avanzar. Ahora, Gabriel, a mí lo que me cuesta es entender o ver la factibilidad de esas reformas, no solo en este gobierno, sino pensando para adelante. Y vos además que tenés cabeza histórica y un análisis político también muy interesante, me gustaría también preguntarte, porque tenemos 2 bloques políticos prácticamente iguales, que gana uno o gana otro, sin margen, sin capital político, digamos, para el gobierno. Y estas reformas, ¿cómo es posible hacerlas cuando en realidad en esa configuración, se me ocurre, el único mecanismo es lograr políticas de consenso? En un país como Uruguay, la historia lo que te enseña es que reformas de fondo profundas en temas sensibles se logran cuando son imposibles de evitar. La reforma del 96 de la Seguridad Social hubo que hacerla porque con la reforma constitucional del 89 y con la progresión que había tenido lugar del financiamiento del régimen de reparto tradicional, el sistema explotaba. Y el sistema político ahí fue valiente, reformó, no logró hacer una reforma integral, no reformó a todo el paquete, dejó varias cajas sobrevivientes, pero hizo una reforma importante que yo creo que fue un progreso sustancial respecto a lo que había. Llegó la coalición opositora que se opuso a esas reformas, gobernó durante 15 años, y si bien introdujo modificaciones que afectaron la salud financiera del régimen, eran defendibles algunas de ellas desde el punto de vista de la justicia, pero no desarmó la reforma. Entonces, a pesar del debate político y la intensidad del debate político, cuando uno mira al Uruguay a largo plazo, la reversión de cosas bien hechas no es un evento frecuente en Uruguay. O sea, nuestra reforma de seguridad está viva. Y tiendo a pensar que lo que va a venir ahora como una reforma adicional va a construirse sobre los buenos pilares de esa reforma del 96. No vamos a volver para atrás en todo. Se podrá discutir el rol de las AFAPs o el rol de las AFAPs, pero el pilar que combina capitalización con un sistema de reparto, que no digo que es un invento uruguayo, pero fue de los primeros lugares donde se puso sobre la mesa. De hecho, en Chile se habla del modelo uruguayo. Es algo que ganó terreno. Entonces, yo tiendo a pensar que seguramente consenso no va a haber. Y te diría más, si lo analizo políticamente, la verdad que una reforma por unanimidad, en la medida que va a dejar gente descontenta, es riesgosa. ¿Por qué? Porque es el típico canal que uno le deja a un outsider del sistema, peligroso, para construir su ancla política ahí. Entonces, a mí que la reforma esté en manos de un gobierno que tiene mayorías, que logra acuerdos para algunas cosas con la oposición y en otras no, y que haya una oposición que se manifiesta contraria, forma parte de la salud del sistema. A mí me preocupan los países donde las unanimidades tienen lugar, porque ese es el mejor momento para que aparezca un catamañanas e inventarte una cosa extraña por la ventana. Última pregunta, Fede.
Si tuvieras que priorizar reformas para acelerar el crecimiento y salir de este magro crecimiento de largo plazo, ¿qué pondrías sobre la mesa? Si tuviera que priorizar, a ver, yo creo que la inserción internacional es crucial. Uruguay no puede irse del Mercosur, pero debe salir del corsé del Mercosur, y eso supone jugar con audacia y con inteligencia para movernos fuera de la región. Creo que es un tema central. No estoy seguro que el Tratado de Libre Comercio con China sea una idea, más bien preferiría albergarme en un paraguas más protector como el Tratado de la Alianza del Pacífico para navegar en esa dirección, pero tratándome de salir y tratando de abrir fronteras. Segundo, creo que en el sector no transable, como decía antes, hay muchas oportunidades de hacer cosas. En el sector combustible, en la distribución de combustibles, en el sector energético, en el sector transporte. Creo que hay oportunidades de desregulaciones importantes para poder generar ganancia y eficiencia y dejar generar menos costos al sector competitivo. Creo que en la negociación colectiva salarial hay enormes oportunidades de mejorar lo que se negocia, cómo se negocia, los timings, la institucionalidad de la negociación colectiva, que en ningún caso supone desarmarla. Yo viajo a Chile la semana que viene, invitado por una fundación y por la Universidad Católica, porque quieren entender un poco el modelo de convivencia uruguayo, que es un modelo que es complejo, porque los sindicatos tienen un rol muy relevante, pero que al mismo tiempo hay interlocución. Cuando vos tenés un sistema hipereficiente donde terminás discutiendo a nivel de puesto de trabajo, tenés alto riesgo de que tu sistema implosione bajo circunstancias extrañas. Entonces, Uruguay tiene que fortalecer y modernizar su sistema de negociación colectiva, y creo que eso es una reforma importante. Creo que Uruguay requiere una reforma educativa, eso sí que tenemos un tema crucial. Y ahí te iba a decir que cuando recién dijiste en Uruguay las reformas se hacen cuando las cosas ya no van para más, te iba a decir, ¿y qué pasa con la educación? Sí, creo que es imperdonable que no lo hayamos logrado arbitrar, y creo que ese es un tema central. De ahí sí que el sistema político está en el debe, porque además, déjenme decirlo así, que los sindicatos sean reactivos a un conjunto de necesidades es lógico. Parte de las reformas que hay que hacer, no solamente eso, tienen que ver en cómo está organizada la currícula, cómo se enseña, y por tanto afecta mucho más que el salario, afecta lo que la gente que está hoy en el sistema educativo sabe hacer. Vos le podés estar diciendo a un profesor que sabe de geografía, que sabe de matemáticas, que tiene que cambiar su cerebro, y tiene que cambiar su forma de plantarse frente a una clase, y tiene que educar en base a promover competencias, y eso supone cuestionarle lo que es lógico que los sindicatos, que son representantes de ese tipo de resistan, pero eso es parte de un dato del problema. Cuando vos reformás, la gente no se está aplaudiendo en la calle. El diseño debe contar que esto es parte del problema. Entonces yo creo que a veces nosotros le atribuimos un exceso de queja a que el sindicato es una palanca de retroceso. Que el sindicato hace su partido, por supuesto, pero atribuir que la falta de reforma tiene que ver con esto, creo que es, en el fondo, no tener bien claro lo que queremos hacer. Y como no tenemos muy claro lo que queremos hacer, siempre vamos encontrando un pretexto de que por qué no hacemos lo que tenemos que hacer, que es que nuestros resultados de prueba PISA o nuestros resultados de nuestros egresados de secundaria son el 40% de los que tienen que salir en la escolar. Ese es un tema dramático sobre el cual Uruguay tiene que trabajar, y creo que el sistema político ahí sí que tiene mucho para hacer. Gabriel, muchísimas gracias por haber estado. Muchas gracias por la invitación. Muy amable, gracias, Fede. Vamos a la tanda, ya volvemos. Presenta INCO, FNC, CUTSA. Vuelve las clases y vuelve un clásico de Pronto. La 12x12, 24x12 y 36x12. Con Pronto tenés con qué. Seguro Americano, la medicina privada a otro nivel. Catunasí, Terminal Cuenca del Plata, terminal especializada de contenedores Puerto de Montevideo. Salus, orgullo de nuestra naturaleza. Casmu, afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, estamos para cuidarte. Santander, que te ofrece el mejor préstamo hipotecario con una tasa desde 3,9%. SACEM, 70 años siendo protagonistas de las grandes obras de Uruguay. SUAT, consulta con especialistas sin demoras en Clínica del Estadio de SUAT. Y UTE, la energía que nos une.